Bueno, en pasados temas hablábamos sobre la oferta y la demanda y los movimientos que había de uno o de la otra. Veíamos que cuando se movía la oferta o cuando se movía la demanda, también habían cambios en los precios y en la cantidad del mercado. Pero la pregunta que surge es, ¿qué tanto cambia el precio? ¿Qué tanto cambian las cantidades? Bueno, el modelo de oferta y demanda por sí solo no puede contestar esta pregunta y para esto entonces necesitamos una herramienta que es la elasticidad, que es la medida de cuánto cambia las cantidades cuando cambia el precio. Entonces, el concepto del que vamos a hablar ahora es la elasticidad. Y pues vamos a definir la elasticidad como el cambio porcentual que experimenta la cantidad demandada o la cantidad ofrecida cuando hay un cambio en el precio del mercado. Entonces, ¿cómo podemos medir la elasticidad? Bueno, para esto hagamos un pequeño ejemplo. Imaginémonos que teníamos un precio 1 y a ese precio 1 nos compraban una cantidad 1, así le vamos a llamar, cantidad 1, precio 1. Supongamos que el precio que teníamos en el mercado, como anteriormente habíamos visto, era un precio de 5 pesos. Precio de 5 pesos. Y que ese precio de 5 pesos, las personas en el mercado no estaban demandando 200 como veíamos. Supongamos que de repente hubo un cambio hacia un precio 2 y que este cambio fue de 7 pesos. Cuando hubo este cambio de 7 pesos, tuvimos una nueva cantidad 2, la cual ahora, como el precio subió, pues las cantidades tuvieron que bajar. Imaginémonos que bajaron a 145. La fórmula de la elasticidad nos dice que debemos calcular el cambio porcentual que hubo en el precio, entonces ponemos cambio en el precio y ese cambio en el precio pues lo tenemos que comparar con el cambio que tuvimos en la cantidad. Para calcular esa variación en el precio pues lo que hacemos es que restamos del precio 1 menos el precio, perdón, del precio 2 menos el precio 1 y esto a su vez lo dividimos entre el precio 1 y lo que tenemos es un cambio porcentual de un 40% en el precio. Este cambio porcentual pues trajo consigo una variación en la cantidad de la cantidad 1 menos la cantidad 2 entre la cantidad 1 y lo que tenemos es una variación de negativa del 28%. Para calcular nuestra elasticidad, pues lo que hacemos es elasticidad es dividir ese cambio porcentual que experimentó la cantidad entre el cambio porcentual del precio. Y lo que tenemos es que nuestra elasticidad pues es de 0.7.
¿Qué significa que nuestra elasticidad es de 0.7? ¿Cómo interpretamos la elasticidad? ¿Cómo interpretamos ese 0.7? Bueno, lo que me está diciendo es que por cada 1% que se está moviendo mi precio, mi elasticidad se está moviendo solamente un 0.7, o que mis cantidades están disminuyendo solamente en un 0.7%. O lo que es lo mismo en este caso, mis cantidades están disminuyendo mucho menos que lo que disminuyó mi precio, porque vemos que cuando mi cantidad disminuyó un 28% fue porque el precio subió un 40%. Y la elasticidad me está diciendo eso, por cada 1% que aumentó el precio, mi cantidad solamente bajó un 0.7. Esto quiere decir que mi elasticidad es inelástica, o lo que es lo mismo, la variación que sufre mi cantidad con respecto a las variaciones del precio son menores a 1. Le ponemos acá menor que 1. Mientras, imagínense por ejemplo que en vez de haberse movido un 28%, esto aquí se hubiese movido un 72%, por decirlo así. Vemos como ahora mi elasticidad es de 1.8, o lo que es lo mismo, por cada 1% que se movió el precio, mi cantidad se movió en 1.8 unidades, o bajó 1.8 unidades. Y cuando la variación en la cantidad es mayor que la variación que sufrió el precio, pues le llamamos elasticidad elástica. Y esto sucede cuando el cambio en el precio, pues decíamos, es mayor que 1. En este caso en específico, pues estamos hablando de la elasticidad de la demanda, porque lo que vemos son variaciones negativas en las cantidades cuando hay variaciones en el precio. Si habláramos de la elasticidad de la oferta, pues lo que tendríamos son variaciones positivas, o sea, cuando el precio aumentara, también la cantidad de equilibrio tendría que aumentar, y pues nuestra elasticidad lo que nos estaría hablando es cuánto aumenta la producción ante una variación del precio. La elasticidad es una medida de cómo se mueve el mercado y de intensidad. Y pues podemos establecer varias reglas a partir de esto. Sabemos que de repente, si un producto es inelástico, vamos a poner por aquí inelástico, una variación en su precio si esta es positiva, traerá un aumento en el ingreso. Si por lo contrario la demanda del producto que estamos analizando es elástica, una variación positiva en su precio, o sea que el precio aumenta, traerá consigo una disminución en el ingreso. Y pues esto resulta lógico, porque cuando hablamos de inelástico estamos hablando de que variaciones en el precio traen disminuciones muy poquitas en la demanda. Estamos hablando de productos como el petróleo, que de repente cuando su precio aumenta, sí hay bajones en la cantidad de gasolina que podemos comprar, pero esas variaciones son mucho menores que los precios. Sin embargo, con productos, por ejemplo, como decíamos, como inelácticos, que son productos a donde hay mucha competencia, pues cualquier movimiento del precio, cualquier subida de precio, pues lo que trae que las personas
pueden encontrar muchos sustitutos y pues simple y llanamente para aquella empresa que subió el precio eso trae disminución en su ingreso. Entonces lo que estamos diciendo es que los productos inelásticos están comprendidos en aquellas empresas que comparten mercados a donde no hay mucha competencia. Hablamos de monopolio, oligopolio y modelos de competencia monopolística. Sin embargo, cuando estamos hablando de demandas elásticas, estamos hablando de mercados a donde hay mucha competencia. El concepto de elasticidad como medida es un concepto potente e importante porque ayuda a poder tomar decisiones con respecto a esto que estamos hablando, ingresos, ganancias en el mercado.